Manufactura sincrónica. La manufactura sincrónica, desarrollada por Clever Output, intenta hacer trabajar a los recursos de una empresa en forma conjunta y armónica, permitiendo así combinar conceptos como células de producción y programación, teniendo énfasis en el desempeño global más que en las medidas de desempeños localizadas. En la manufactura en Colombia se ven plasmadas ciertas características que representan el deterioro progresivo en el desarrollo y transformación de la misma. Entre estas características encontramos la insuficiencia dinámica y el debilitamiento estructural de la producción, la evidente reducción de la participación del sector industrial manufacturero en la estructura productiva, la cual profundiza la dependencia tecnológica nacional. También encontramos factores estructurales que han limitado el crecimiento de la manufactura en el país durante las últimas décadas. Entre estos factores encontramos la vulnerabilidad de la estructura productiva ante las perturbaciones o choques externos asociados con los cambios en el entorno internacional y la incapacidad estatal para planear un modelo de desarrollo sectorial de largo plazo, el cual impulse la transformación productiva y así posibilite la consolidación de un aparato industrial competitivo internacionalmente. La industria manufacturera presenta diferentes factores. A continuación hablaremos un poco de cada uno de ellos. Los mercados. La participación de la industria colombiana en los mercados mundiales sigue siendo muy precaria, restringida a productos básicos o a manufacturas de bajo contenido tecnológico, por lo cual vemos presentada una industria desigual. Transformación. La falta de progreso de transformación en la manufactura colombiana se ve reflejada en la no incorporación a mayor escala de contenido tecnológico, conocimiento y sobre todo de valor agregado a la producción de los distintos renglones industriales. También el escaso avance en los procesos de aprendizaje tecnológico. En la participación en la estructura productiva, vemos presentada una reducción progresiva de la participación de la industria y una progresiva desaceleración en su ritmo de crecimiento, evidenciando así el desplazamiento a los sectores de servicios. En la especialización y diversificación se presentan pocos sectores especializados, estancándose así el patrón de especialización y diversificación industrial, acorde con la transformación productiva y tecnológica, evidenciando la falta de tendencia estructural hacia la especialización en sectores intensivos en tecnología, capital y conocimiento, presentando así una pérdida progresiva de los bienes intermedios y de capital dentro del producto industrial. En las exportaciones, el sector exportador no ha sido el factor jalonador del crecimiento económico en Colombia, contando con que la participación de las exportaciones totales en el Producto Interno Bruto no ha variado significativamente en los últimos 40 años, teniendo así un débil desempeño del sector exportador. En la política industrial ha renunciado a la industrialización como estrategia de crecimiento y desarrollo y a la capacidad de influir sobre la transformación de la estructura productiva del país, abandonando así el interés explícito por el desarrollo productivo, descuidando las oportunidades que ofrecen los cambios provocados por la acumulación industrial, para superar las barreras del atraso y el subdesarrollo a través de nuevas industrias relacionadas con los procesos de diversificación productiva. Necesidades para el desarrollo industrial. El desempeño reciente de la industria manufacturera muestra evidentemente que la industria colombiana está atrapada en la etapa joven de su desarrollo, careciendo de diversificación
de un encadenamiento productivo y de un escalonamiento tecnológico, lo cual impide el avance de la transformación productiva hacia etapas superiores del desarrollo industrial, teniendo como tarea pendiente en nuestra agenda de desarrollo la industrialización, y hoy en día ya nos estamos desindustrializando. Este proceso de desindustrialización se caracteriza por la desaceleración del ritmo de crecimiento de la producción industrial y la evolución hacia el estancamiento y pérdida de consistencia del proceso de especialización y diversificación productiva, teniendo así la estructura del producto industrial, lo cual no ha logrado una recomposición hacia sectores de mayor valor agregado y mayor intensidad tecnológica. La teoría de restricciones comporta una visión sistemática del subsistema productivo en particular y de la empresa en general. Conocidas por sus iniciales en inglés TOC, Theory of Constraints, es una filosofía para la administración de los sistemas de manufactura, orientada a determinar las restricciones que impiden que el sistema cumpla con su meta y mejorar continuamente el desempeño de las restricciones hasta nivelar el ritmo de producción de todo el sistema. La teoría de restricciones también nos ofrece un medio no solo de sincronizar la producción, sino de mejorar continuamente mientras se trabaja, lo cual nos permite ser capaces de acoplar esta técnica junto con una manufactura sincrónica que nos permita una diferenciación y asimismo una mayor ventaja competitiva. Los objetivos de la aplicación de la teoría de restricciones en un sistema de manufactura son: reducción de costos. Al contar con menores costos en la producción, el sistema genera mayor cantidad de dinero, pero la disminución de estos costos se encuentra al eliminar desperdicios en la producción a causa de contar con un ritmo de producción igual al del eslabón más débil. Reducción de inventarios. También es un desperdicio en el sistema de manufactura, ya que los inventarios en proceso y producto terminado se encuentran por procesos que tienen un ritmo de producción muy bajo, incluso el de ventas o transportes, que se llegan a considerar. Mejor servicio al cliente. La respuesta al cliente es determinante en un sistema de manufactura. Al conocer las limitaciones propias del mismo, se puede programar y establecer compromisos con mayor exactitud. Proceso de mejora continua. La teoría de restricciones desarrolló un método en 5 pasos para que sea mejorado continuamente el sistema. Entre estos encontramos identificar las restricciones del sistema. Una restricción identificada correctamente permite mejorar el desempeño del sistema de manufactura en un corto plazo. Existen dos tipos de restricciones: físicas, que son los equipos, instalaciones, recursos humanos, etc. Políticas son todas reglas, supuestos y paradigmas que evitan que la empresa alcance su meta, ocasionando restricciones en los recursos físicos. Decidir cómo explotar la restricción. Se debe administrar la restricción lo mejor posible, de tal manera que se aproveche todo su potencial. Dependiendo del tipo de restricción, que se debe adoptar políticas que aseguren su mejor utilización. La restricción es una máquina. Se le deberían asignar los operarios más hábiles, control de calidad previa a las partes a procesar, evitar tiempos muertos rotando al personal, establecer un amortiguador de tiempo para que no le falte material, hacer un programa óptimo de producción, entre otros. La restricción está en el mercado. Asegurar que todos los pedidos se surten en el plazo comprometido con los clientes para evitar así una reducción progresiva en las ventas. La restricción es una materia prima. Minimizar el desperdicio, las pérdidas por mala calidad, no fabricar cantidades mayores a las que se van a vender en el corto plazo. Subordinar el sistema a las decisiones adoptadas en el paso anterior.
A pesar de que el resto del sistema de manufactura tenga una capacidad grande en comparación con la restricción aprovechada a su capacidad máxima, es necesario que todo el sistema se sujete a la restricción, ya que lo que se produzca generará desperdicios en la organización, es decir, el ritmo de producción que marquen las restricciones debe ser la base para operar el resto de los recursos. Elevar las restricciones del sistema. Una vez el sistema opera con el ritmo de las restricciones, es posible determinar si se pueden mejorar las capacidades de operación de esta restricción agregando más del recurso limitante. Ejemplos de medidas que llevan a elevar las restricciones de la empresa son la compra de una nueva máquina similar a la restricción, la contratación de más personas con las habilidades adecuadas, la incorporación de un nuevo proveedor de los materiales que actualmente son restricción, la construcción de una nueva fábrica para satisfacer una demanda en crecimiento. Fenómeno del cuello de botella. Los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, son una realidad y hay que utilizarlos para mejorar el flujo del sistema productivo. Según E. Goldratt, lo que determina la capacidad de la planta es la capacidad del recurso del cuello de botella. La clave está en equilibrar esa capacidad con la demanda del mercado y a partir de ahí balancear el flujo de producción de todos los recursos productivos al ritmo del factor productivo cuello de botella. Es indispensable aprovechar al máximo los cuellos de botella, ya que una hora perdida en este tipo de recursos es una hora perdida en todo el sistema productivo. Los cuellos de botella deben trabajar prioritariamente en productos que impliquen un aumento inmediato de las salidas del sistema y no en productos para mantener inventarios. Pero ocuparse de los cuellos de botella no implica descuidar a aquellos que no lo son, porque dejarlos de fabricar libremente aumentan los inventarios y los gastos de operación innecesariamente. Por ejemplo, la calidad debe ser controlada antes de que los productos hagan uso de las horas limitadas de los cuellos de botella. Los ítems que ya incorporan estas horas deben ser tratados con sumo cuidado, puesto que cualquier circunstancia que dé lugar a la pérdida de uno de ellos se transforma automáticamente en un producto menos para la venta. Indicadores de gestión. Antes del desarrollo de la teoría de las restricciones, para la verificación del cumplimiento de la meta de la organización, la que es generar dinero, se utilizaban los indicadores financieros globales, los cuales son beneficio neto o utilidad neta, que es aquel dinero ganado durante un determinado periodo de tiempo, la rentabilidad o retorno sobre la inversión, es la productividad del dinero invertido, y la liquidez o flujo de efectivo, que es determinante para el fracaso o el éxito de la empresa, ya que siempre debe tener recursos para pagar sus obligaciones a corto plazo. Se busca siempre incrementar el beneficio neto acompañado de un incremento paralelo de la tasa de rentabilidad y de la liquidez para llegar a cumplir con la meta del sistema. Estos indicadores son demasiado generales y no permiten observar cómo es el comportamiento del sistema de manufactura, es decir, no son útiles para tomar decisiones sobre la misión de la organización denominado nivel operativo. Fenómeno del palo de hockey, también conocido como el síndrome de final de mes. Al principio del mes, el sistema de manufactura es programado para la reducción de costos, pero al final, cuando se debe cumplir con los pedidos o los índices de ventas, se realizan toda clase de actividades extra, incrementando así el nivel de los costos, por lo que al graficar los costos versus el periodo de tiempo, se obtiene un triángulo ascendente como el de un palo de hockey, por lo que se emplean dos mediciones. Se mide la eficiencia de los costos a través de los lotes grandes para minimizar los costos y al final del periodo se mide la eficiencia, o sea, se expresa en utilidades financieras
rendimiento sobre la inversión y flujo de efectivo. Proceso de pensamiento con aplicación de teoría de restricciones. Cuando existen restricciones de políticas en el sistema, se bloquea el desempeño óptimo de uno de los 5 pasos de mejora continua en la teoría de restricciones. Para este tipo de restricciones se debe cambiar la política, por lo que la teoría de restricciones enuncia un proceso dinámico de pensamiento que consiste en un conjunto de herramientas utilizadas para vencer estos bloqueos, por lo cual siempre es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Qué cambiar? ¿Cuál es el supuesto errado acerca de la realidad que dicta el nivel de desempeño actual de la compañía? Es decir, identificar el conflicto medular. ¿Hacia qué cambiar? ¿Cuáles son las soluciones simples y poderosas que permitirán alcanzar un nivel de desempeño superior y construir una solución completa? ¿Cómo causar el cambio? ¿Cuáles son las estrategias y tácticas necesarias para permitir una exitosa gestión de soluciones con menor resistencia al cambio, desarrollando un plan de implementación y acción? Definición y evolución de la manufactura sincrónica. Según Andrés Castillo, la manufactura sincrónica es un método para la administración del sistema de manufactura que a través de un conjunto de principios, técnicas y herramientas tiene la finalidad que el ritmo de producción sea suave y eficiente con relación a la meta de la organización. Se entiende los recursos y las actividades como partes interdependientes del sistema, por lo que se busca que haya una coordinación lógica de ellos, enfocándose en el desempeño total y no en forma de desempeño localizado. Los principios de la manufactura sincrónica. Los principios de la manufactura sincrónica son: no concentrarse en balancear las capacidades, sino en balancear el flujo de operación. Esto significa que para que el sistema sea más eficiente, deben existir estaciones de trabajo con capacidad mayor que el cuello de botella. Es precisamente este exceso de capacidad el que logra que el flujo que marca el cuello de botella se mantenga. El valor marginal del tiempo en un recurso cuello de botella es igual a la tasa de rendimiento específico de los productos trabajados en ese recurso. El valor marginal en un recurso que no es cuello de botella es insignificante. Una hora ganada en un recurso no cuello de botella es un espejismo. Cualquier aumento de su producción no se traducirá en un aumento de productos finales, sino en la acumulación de inventario innecesario. La magnitud de la utilización de recurso que no es cuello de botella se controla por las otras restricciones internas que se presentan en el sistema. Los recursos se deben utilizar, no basta solo con ponerlos en funcionamiento. El lote de transferencia no tiene que ser ni debería ser igual al lote de proceso. Y el tamaño de un lote de proceso puede ser variable, tanto con el paso del tiempo como en su movimiento en la planta. Entre los resultados esperados en la aplicación de teoría de restricciones, encontramos que los proyectos serán terminados más rápidamente, la moral y efectividad en el equipo mejorarán porque estarán trabajando en un medio ambiente sin incertidumbres, el cual evita la microadministración. Los gerentes tendrán un método a nivel macro simple, muy efectivo para evaluar el desempeño del proyecto y así tomar decisiones de recurso utilizando herramientas sencillas. Los ejecutivos tendrán una herramienta efectiva para tomar decisiones de proyectos basados en la prioridad de los mismos y en la capacidad organizacional utilizando las capacidades de sincronización de proyectos. Para alcanzar los resultados anteriores, se requiere establecer un medio ambiente que integre tanto los elementos del recurso humano y los métodos operativos. El lado humano requiere que todo desde la gerencia hasta el grupo operativo entiendan y sientan estos conceptos.